Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. En este tutorial te mostraré cómo tejer en crochet este lindo vestido tricolor, con el que podrás adornar en cada celebración mexicana tu cocina o cualquier otro lugar de la casa. Comenzamos tejiendo con estambre en color blanco. Hacemos 26 cadenas. Y sobre ellas vamos a tejer 24 macizos. El primero se teje contando 3 cadenas del gancho hacia adelante y en la cuarta hacemos el macizo. Después un macizo en cada una de las cadenas que restan hasta completar 24 puntos. Recuerden que los macizos los cerramos en 3. Al terminar vamos a tejer 6 vueltas más de 24 macizos cada una. En total nos deben quedar 7 vueltas de 24 macizos. Así quedaron las 7 vueltas de 24 puntos cada una. Aquí ya oculté el hilo de inicio y ahora vamos a cortar y hacemos un remate. Dejamos aproximadamente 20 centímetros para poder coser. Esta pieza se va a doblar a la mitad. Para efectos de este tejido necesitan ubicar que una vuelta está plana y la otra está realzada. Entonces, como fueron números nones las vueltas, vamos a tomar la vuelta central realzada, no plana, porque por el revés la vuelta central va a quedar hundida. Por este lado vamos a doblar en esta forma. Aquí va a permitir que los hombros queden un poco redondeados, no totalmente planos. Entonces vamos a cerrar 7 puntos de este lado y 7 de este. Con una aguja lanera solamente vamos a dar puntadas una tras otra, tomando solo un hilo de cada lado de la cadena. Terminando de coser estos 7 puntos, hacemos un remate y cosemos de este lado, pero así como iniciamos aquí, de afuera hacia adentro. Este también de afuera hacia adentro. Cortamos el hilo en ambos casos y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Después de coser nos quedaron libres 10 puntos en cada lado. Vamos a tejer alrededor una vuelta de macizos, de 20 macizos, con el mismo color blanco. Iniciamos la vuelta con 3 cadenas. Y hacemos un punto en cada punto hasta terminar la vuelta con 20 macizos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Hasta aquí llevamos 8 vueltas. Vamos a continuar tejiendo ahora con estambre en color rojo. Sobre estos 20 puntos vamos a tejer una vuelta. Cada punto se va a tejer entre un punto y otro de la vuelta anterior. Colocamos nuestro estambre, tejemos 4 cadenas. Hacemos un macizo en el espacio entre punto y punto. Una cadena. Un macizo, una cadena. Y buscamos el espacio entre un punto y otro. Así hasta terminar la vuelta con 20 espacios como estos. Así quedó terminada esta vuelta en color rojo. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La siguiente vuelta la vamos a tejer en estambre color verde. En la primer casita o espacio que encontramos vamos a colocar el estambre, tejemos 3 cadenas
y enseguida en ese mismo espacio 3 macizos. En total suman 4 macizos porque las 3 cadenas ya suplen al primer punto. Pasamos un espacio sin tejer y en el siguiente repetimos 4 macizos juntos. Y así hasta terminar la vuelta. Pasamos un espacio sin tejer y en el siguiente 4 macizos juntos. Terminando, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Terminamos esta vuelta en verde, así es como se debe ver. Ahora vamos a colocar el estambre en color rojo a la mitad de los 4 macizos y hacemos ahí 4 macizos también. Recuerden que las 3 cadenas ya es el primer punto, entonces tejimos las 3 cadenas más 3 macizos. Pasamos al siguiente grupo de 4 y a la mitad volvemos a tejer 4 macizos juntos. Y así hasta terminar la vuelta. Cerramos con un punto deslizado, cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y tejemos otra vuelta igual a esta en color blanco. Continuamos tejiendo ahora en color rojo. Colocamos el estambre en medio de los 4 puntos. Hacemos 3 cadenas, un macizo y ahora lleva una cadena de separación. Hago 2 macizos, me paso al siguiente grupo de 4 y en medio de esos 4 puntos voy a tejer 2 macizos, una cadena y 2 macizos, y así hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta de abanicos en rojo. Vamos a tejer una más en color verde. La iniciamos igual que la anterior. Hacemos un macizo y ahora van a ser 2 cadenas de separación. Dos macizos, 2 cadenas, 2 macizos. Pasamos al siguiente grupo de 4 y en medio tejemos otro abanico como este de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Terminando, cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y vamos a tejer otra vuelta de abanicos como estos en color rojo, pero con 3 cadenas de separación en la parte de arriba. Continuamos tejiendo en estambre color blanco. Vamos a hacer el mismo abanico de aquí. Dos macizos, 3 cadenas y 2 macizos. Después, entre un abanico y otro vamos a tejer un macizo. Pasamos a las siguientes 3 cadenas y tejemos un abanico de 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos. Después un macizo entre abanico y abanico. Y paso al siguiente abanico y tejo otro igual. Así hasta terminar la vuelta. Continuamos tejiendo en color blanco. Vamos a hacer una cadena y la siguiente vuelta se va a tejer en medio punto, un medio punto en cada punto,
y dentro de las 3 cadenas tejemos un medio punto, 3 cadenas y nuevamente un medio punto. Un medio punto en cada uno de los siguientes 5 puntos. Y en las 3 cadenas un medio punto, 3 cadenas y un medio punto. Y así hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora vamos a hacer un borde en el contorno de ambas mangas en color verde. Iniciemos en la parte de abajo, ahí colocamos el estambre. Hacemos una cadena y enseguida un medio punto. Después 3 cadenas y entre una vuelta y otra un medio punto. Tres cadenas nuevamente entre una vuelta y otra un medio punto. Y así hasta terminar con 7 arcos en total. Hacemos lo mismo en la otra manga, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a ubicar en la parte superior los 6 puntos centrales en la vuelta que quedó doblada. Levantamos el primero de los 6 puntos centrales, fijamos el estambre y vamos a tejer 20 cadenas. Pasamos 4 puntos y en el punto número 5 hacemos un medio punto. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera, tanto el hilo de inicio como el de la terminación. Y para armar colocamos 2 tiras de listón en color verde que quedaron cruzadas en la parte de atrás y en la parte de enfrente. Y encima, para tapar ese cruce, le pusimos un moño del mismo listón. Y en la parte de abajo solamente le colocamos el encaje, ya sea pegado o cosido, en todo el contorno. Terminamos esta labor, espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.